En un pequeño pueblo, dos niños son enviados a pasar una semana con sus misteriosos abuelos. Lo que parecía ser una visita inocente se convierte en una experiencia aterradora cuando descubren que los abuelos ocultan secretos oscuros y se comportan de manera perturbadora. Los niños se adentran en un mundo de misterio y horror mientras luchan por descubrir la verdad y sobrevivir a la casa de los abuelos siniestros. Loretta, una madre de dos niños llamados Becca y Tyler, enfrenta una decisión difícil. A pesar de la tensa relación que tiene con sus padres, decide enviar a los niños a pasar una semana con sus abuelos. Loretta no ha visto a sus padres en 15 años desde que dejó su casa, por lo que la idea de enviar a sus hijos con ellos no le agrada. Sin embargo, los abuelos insisten en ver a sus nietos y, finalmente, Loretta acepta. Los niños se embarcan en un emocionante viaje en tren para llegar al pueblo donde viven sus abuelos. Becca, una apasionada del cine, lleva consigo una cámara para documentar cada momento de su estancia y así realizar un pequeño documental. Cuando llegan, los abuelos los reciben con alegría y los llevan a su casa. Durante su estancia, los chicos graban cada momento que pasan con sus abuelos. El abuelo establece un horario y les dice a los niños que la hora de dormir es a las 9:30 de la noche. Sin embargo, en la primera noche, Becca, sintiendo antojo de galletas, decide ir a la cocina. Mientras camina por el pasillo, se encuentra con una escena inquietante: su abuela caminando y vomitando en el piso. Asustada, Becca corre rápidamente a su habitación y se encierra. A la mañana siguiente, le pregunta al abuelo sobre la abuela y él le dice que solo está un poco enferma del estómago. A pesar del incidente de la noche anterior, los niños deciden divertirse jugando a las escondidas alrededor de la casa. Mientras Becca busca a Tyler, la abuela aparece de la nada y lo persigue como si estuviera poseída. Asustada, Becca se une a la persecución y los niños logran escapar. La abuela se marcha como si nada hubiera ocurrido. Los niños se sienten intranquilos por su extraño comportamiento, pero deciden no mencionarlo a los abuelos. Tyler, intrigado por el misterio que rodea a la casa, decide investigar el cobertizo al que el abuelo entra frecuentemente de manera misteriosa. Al adentrarse en él, descubre una pila de pañales para adultos. Confundido, le pregunta a la abuela sobre esto y ella explica que el abuelo sufre de incontinencia. Un día, durante un paseo por el pueblo para conocer los lugares que la madre de los niños frecuentaba en su juventud, la situación toma un giro aún más inquietante. Frente a la escuela donde ella solía asistir, el abuelo comienza a comportarse de forma extraña y acusa a un hombre que pasa cerca de ellos de estar persiguiéndolos. Sin razón aparente, el abuelo ataca al hombre, pero rápidamente se disculpa y se marchan como si nada hubiera pasado. El ambiente en la casa se vuelve cada vez más tenso y extraño. Una noche, alrededor de las 11 en punto, los chicos se despiertan al escuchar ruidos provenientes del pasillo. Con temor, abren la puerta de su habitación y se encuentran con una escena aterradora. Ven a la abuela arañando las paredes. Los niños cierran rápidamente la puerta antes de que ella pueda entrar en su habitación. Al día siguiente, Becca decide contarle al abuelo lo que ha presenciado y él le revela que la abuela padece de un trastorno mental llamado síndrome del ocaso, que solo se manifiesta durante las noches. A medida que pasan los días, los sucesos extraños continúan. Becca nota que la cámara de su computadora está cubierta con una extraña sustancia similar a una pintura. Al preguntarle a la abuela al respecto, ella le explica torpemente que fue un accidente mientras intentaba limpiarla. Los niños, preocupados por su situación y más que nada Tyler, ya que Becca mantiene la tranquilidad ante la situación, pero siente que algo no está bien. Los niños deciden hacer una videollamada con su madre para contarle lo que han estado experimentando. Sin embargo, debido a la cámara dañada, su madre no puede verlos claramente. Tyler le relata los extraños eventos a su madre, pero ella resta importancia a sus preocupaciones, atribuyéndolas al comportamiento típico de las personas mayores. Becca, sintiendo la necesidad de obtener respuestas, le pide a la abuela que le conceda una entrevista. La abuela accede, pero cuando Becca le hace preguntas sobre su madre y su relación conflictiva, la abuela se desmorona emocionalmente, llora y se molesta ante la pregunta. Las noches se vuelven aún más aterradoras. Los niños escuchan ruidos inquietantes fuera de su habitación y temen lo peor. Con miedo, deciden abrir la puerta y descubren a la abuela corriendo descontroladamente por la casa, como si estuviera poseída. Aterrorizados, cierran la puerta antes de que ella pueda entrar en su habitación. En la mañana del jueves, los abuelos deciden llevar a los niños a dar un paseo por los alrededores de la casa. Durante su recorrido, los niños notan que cuando llegan visitas a la casa, los abuelos siempre están ausentes, lo cual aumenta su sospecha. En una tarde, Becca se encuentra con la abuela riendo sola y sin ninguna razón aparente. Al acercarse a ella, la abuela comienza a decir cosas incoherentes y se comporta de manera extraña. Preocupada, corre a contarle lo sucedido al abuelo y lo encuentra sosteniendo una escopeta en su boca. Intentando disimular, el abuelo finge que está limpiando la escopeta y evita profundizar en el tema. Cada vez más inquietos y decididos a descubrir la verdad, los niños deciden colocar una cámara oculta en la casa. Al revisar las grabaciones, quedan horrorizados al ver a la abuela comportándose de manera perturbadora y tomando un cuchillo de la cocina antes de intentar abrir la puerta de su habitación. Aterrorizados por lo que han presenciado, los niños están desesperados por abandonar el lugar. Un día una mujer llega a la casa y cual había llegado anteriormente, pero esta vez se encuentra con los abuelos. Los chicos observan lo que sucede, pero no escuchan nada. La mujer se altera y los abuelos intentan calmarla y se la llevan a algún lugar. Becca, decidida a obtener respuestas, vuelve a entrevistar a la abuela. Becca le pregunta por su mamá y su mala relación con ella y nuevamente la abuela se enloquece evitando así la pregunta. Becca decide aprovechar un momento en que
los abuelos están fuera de la casa y realiza una videollamada con su madre. Esta vez, Becca limpia la cámara de su computadora y le pide desesperadamente a su madre que los busque de inmediato. Su madre le pide a los chicos que les muestren a sus abuelos y cuando lo hacen se revela la aterradora realidad. Esta les dice que ellos no son sus verdaderos abuelos. Su madre intenta llamar a la policía del pueblo, pero no obtiene respuesta, así que decide ir personalmente a buscar a sus hijos, sabiendo que le tomará varias horas llegar. Aunque los niños actúan con normalidad, los abuelos comienzan a sospechar que Becca y Tyler ya conocen la verdad sobre ellos. Al ser la última noche antes de que los busquen, los ancianos no están dispuestos a dejarlos ir tan fácilmente. La abuela le pide a Becca que limpie el interior del horno, pero la encierra brevemente como una broma macabra antes de dejarla salir, aumentando aún más el temor de los niños. Los abuelos proponen jugar un juego de mesa con los niños, pero en ese momento, los niños logran ver a través de una ventana a la mujer que los había visitado previamente colgando detrás de la casa. Rápidamente, el abuelo cierra la puerta para evitar que los niños salgan de la casa. A medida que el juego avanza, los niños tratan de actuar con normalidad, mientras que los abuelos se comportan cada vez más extraños. En un momento de distracción, Becca logra separarse de los abuelos y se aventura a explorar el sótano, un lugar que les había sido prohibido desde el principio. Con gran temor, pero decidida a descubrir la verdad, revisa cada rincón oscuro del sótano. Lamentablemente, sus sospechas se confirman cuando encuentra los cuerpos sin vida de sus verdaderos abuelos. En ese preciso instante, el abuelo aparece en el sótano y confiesa la verdad a Becca. Revela que eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que los abuelos verdaderos habían sido asignados para cuidarlos, y mientras los cuidaban les contaban de que sus nietos iban a llegar de visita refiriéndose a Becca y Tyler. El abuelo revela que la anciana, en realidad, deseaba tener niños a su alrededor debido a que había eliminado a sus propios hijos y los había arrojado a un pozo. Este terrible secreto demuestra la verdadera oscuridad que habita en los abuelos impostores. El abuelo persigue a Becca y la captura, llevándola al cuarto de la abuela. Mientras tanto, va hacia donde está Tyler, quien le había golpeado en la frente anteriormente. El abuelo se quita el pañal que tenía puesto y se lo coloca en la cara de Tyler, tratando de incapacitarlo. La abuela, en su estado mental alterado, se comporta como un animal salvaje, escondiéndose debajo de las sábanas y tratando de lastimar a Becca. Sin embargo, Becca logra defenderse y escapar de la habitación donde estaba atrapada. Con valentía, se enfrenta al abuelo, pero se encuentra en clara desventaja. Es en ese momento crítico que Tyler reacciona de manera brusca, aprovechando la oportunidad para derribar al abuelo y golpearlo con la puerta de la nevera hasta dejarlo inconsciente. Becca detiene a Tyler, recordándole que deben mantenerse a salvo y escapar de la casa. Los niños logran salir de la casa siniestra justo en el momento en que la policía y su madre llegan al lugar. El alivio inunda sus corazones al saber que finalmente están a salvo. Después de los eventos traumáticos, Becca no puede contener su curiosidad y le pregunta a su madre qué fue lo que sucedió para que se alejara de su casa y de sus padres. La madre, con los ojos llenos de tristeza, relata una historia dolorosa de abuso y conflicto familiar que la obligó a huir para protegerse y buscar una vida mejor para ella y sus hijos. Con lágrimas en los ojos, los niños abrazan a su madre, agradecidos de haber escapado de la pesadilla que vivieron en la casa de sus abuelos. Aunque han pasado por momentos aterradores, han encontrado fuerza y unión en su amor y apoyo mutuo. La historia de los niños y su encuentro con los abuelos siniestros será recordada como un capítulo oscuro en sus vidas, pero también como un testimonio de su valentía y resiliencia. Con el amor de su madre y el apoyo de las autoridades, los niños ahora pueden comenzar a sanar y reconstruir sus vidas, dejando atrás el horror que vivieron en aquella casa maldita.